Muy buenos días, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que la paz del Señor esté inundando sus corazones. Les habla el pastor Andrés Felipe Sánchez y bueno, en este día estoy con ustedes pues para compartir la palabra del Señor. Es un privilegio que tenemos aún en medio de estos momentos difíciles. Bueno, gracias a Dios también por la tecnología que nos permite, digamos, de alguna manera conectarnos a pesar de que físicamente no podemos estar juntos. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar para que el Señor nos respalde y nos bendiga a través de esta palabra. Rey de los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel para con nosotros, porque no nos has dejado ni nos has desamparado, Señor. Oro para que en el bendito nombre de Jesús, tu Santo Espíritu, Señor, sea ministrando cada corazón, sea ministrando cada vida, Señor. Oro, Padre maravilloso, para que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente y de esa manera comprendamos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. Oro, Señor, para que en el nombre de Jesús llene nuestro ser con tu bendita presencia, nos renueve día tras día, Señor Dios, y te tu bendición en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestras vidas. Señor, también presento delante de ti a aquellos, Señor, que están tristes, que están, Señor, solos, Padre, que tal vez se sienten, Señor, Dios, acongojados, que tal vez están atravesando por una situación económica difícil, Señor. Oro para que tu presencia gloriosa, Padre, los llene. Oro, Señor, para que también les proveas, Señor, todo lo que les haga falta conforme a tu riqueza y gloria. Y aquellos que están enfermos, Señor, también te pido que los sanes, que los ministres, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Gracias damos a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a tocar un tema bien especial, un tema pues que compete a todos aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Jesús y que no se ha entendido perfectamente, no se ha entendido plenamente. Entonces, la idea mía es podérselo explicar, poderles mostrar a la luz de las escrituras, por supuesto, como siempre, qué es lo que el Señor de qué es lo que el Señor nos ha liberado, de qué es lo que el Señor, digamos, nos ha guardado y sobre todo ese sacrificio precioso que Él ha hecho por la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy quiero compartir la palabra del Señor bajo el título La redención. ¿Por qué? Porque Jesucristo finalmente lo que hizo fue eso. O sea, realmente Cristo en la cruz hizo muchísimas cosas, pero una de las cosas fundamentales que Él hizo por la vida de cada uno de nosotros fue redimirnos, fue comprarnos. O sea, ahora ya no le pertenecemos al mundo, ahora le pertenecemos a Dios. Y el hecho de que le pertenezcamos a Dios, eso significa de que el maligno ya no tiene poder alguno sobre nosotros. Tal vez en algunos casos Él va a actuar, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que nada de lo que Él haga lo puede hacer sin el consentimiento del Señor, sin el consentimiento del Padre. Y además, pues está también la otra posibilidad, y es que a veces nosotros abrimos cabidas, ¿cierto? Abrimos puertas y a razón de eso, pues Él también entra para hacernos daño. Sin embargo, nuestro Señor está ahí también para limpiarnos, para castigarnos, a veces si es necesario, para obrar de alguna manera de forma de que nuestra alma no se pierda. Recordemos que la palabra de Dios dice que el que comenzó la obra es fiel y justo para terminarla. Yo tengo esa fe, tengo esa certeza de que si Él empezó en nosotros una obra, Él no la va a dejar a medias, Él la va a terminar. Que a veces los tratos de Dios pueden ser fuertes, pueden ser duros, que a veces Dios permite cosas difíciles a nuestra vida para que nosotros reaccionemos, es una realidad. Pero también tenemos que estar agradecidos porque si no fuera por esas cosas, ¿qué sería de nosotros? Entonces quiero que meditemos la palabra del Señor aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Y dice básicamente así: sabiendo que fuiste rescatada vana manera la cual de vuestros padres no con oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿A quién está haciendo referencia ahí? Pues por supuesto a Jesucristo. Usted y yo hemos sido comprados. O sea, nosotros le pertenecíamos al pecado, éramos propiedad inclusive del maligno. Recordemos que solamente hay dos caminos, no hay un tercer camino, no hay un camino intermedio, o le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al maligno. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús, como acabamos de leer acá,
nos compró a nosotros no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa. O sea, esa sangre de Jesús tiene un valor inmenso, tiene un valor sublime, porque a través de esa sangre usted y yo ahora no le pertenecemos al mundo, no le pertenecemos a Satanás, sino que le pertenecemos a Él. Y Él pues ha preparado cosas maravillosas para la vida de cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar con la definición. ¿Qué entendemos nosotros por la redención? ¿Qué entendemos nosotros por ese proceso? Entonces se entiende por redención como la remoción de la culpa del pecado por el pago de un tercero. Eso es muy importante. Entonces se entiende por redención como la remoción de la culpa del pecado por el pago de un tercero. O sea, en otras palabras, nosotros mismos no podíamos pagar nuestra deuda. Era imposible para nosotros. ¿Por qué? Por nuestra condición de pecado, pues nunca hubiéramos podido satisfacer lo que Dios estaba requiriendo de nosotros. Entonces era necesario que un hombre justo, perfecto, ¿cierto? Viviera una vida sin tacha y sin arruga y que Él nos transfiriera esa justicia a nosotros para que ahora nosotros seamos hechos justicia delante de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el pecado y la justicia de Dios. Es lo primero que tenemos que tener claro. Recordemos que nuestro Dios es un Dios santo, que dice la palabra de Él, que nada inmundo va a entrar delante de su presencia. Entonces, no era tan sencillo como simplemente decir, no, yo te perdono y ya quedó todo listo. No. Recuerde que la gracia para nosotros es gratis, sin embargo, el precio de esa gracia fue un precio altísimo. O sea, fue la del mismo Hijo de Dios. Entonces no podemos de lado eso. Por eso cuando nosotros desechamos la gracia de Dios, estamos de servicio muy grande y por ende estamos cometiendo un pecado igualmente de grande. El desechar la gracia de Dios es decirle a Dios, no, Señor, yo no te necesito, mis obras, mis cosas son suficientes, y eso puede ser un error fatal, un error que nos puede costar la vida eterna. Entonces, de acuerdo con Juan, vamos a mirar aquí en Juan capítulo 8, versículos 33 al 35, a buscar aquí a favor de ustedes. Juan capítulo 8, versículos 33 al 35. Entonces dice así la palabra de Dios. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, en otras palabras, ¿qué estaba queriendo decir Jesús aquí? Que nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos esclavos del pecado. ¿Qué consecuencias trajo entonces el pecado a nuestras vidas? Pues simplemente nos esclavizó. El pecado nos hizo, digamos, servidumbre de la maldad. Porque como dice Pablo en Romanos, muchas veces no queremos, no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos, es el que hacemos. De manera que en usted y en mí hay algo que se llama, digamos, un deseo innato que viene en nosotros de pecar, ¿cierto? Lo que llamamos la concupiscencia. Y esa concupiscencia todo el tiempo nos está moviendo hacia lo malo. Sin embargo, cuando el Señor genera en nosotros de su espíritu, ahora nuevos deseos y nuevos anhelos en nuestro quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Ese deseo de la santidad, ese deseo de la pureza, ese deseo de la consagración, ese deseo de vivir una vida recta, ese deseo no viene de nosotros, ese deseo lo pone Dios en nosotros. Y eso es maravilloso, ¿cierto? Por eso Jesús le decía, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Sin embargo, él dice, el esclavo no va a quedar en la casa para siempre, pero el hijo sí. O sea, en otras palabras, cuando nosotros somos constituidos hijos de Dios, a partir de ese momento, entonces ya no vamos a ser esclavos. A partir de ese momento hemos sido libertados y de esa manera entonces vamos a poder vivir una vida conforme a lo que Dios quiera. ¿Por qué entonces las consecuencias del pecado son tan severas? O sea, las consecuencias del pecado son serias y mucha gente hoy en día se toma el pecado muy a la ligera, precisamente porque cree que pecar es algo donde yo simplemente infringo una norma,
pido perdón y ya. No, realmente el pecado tiene unas consecuencias muy serias. De hecho, el pecado se castigaba con la muerte y el mismo Jesús murió por nuestro pecado. Y la razón por la que usted y yo pues todavía estamos vivos a pesar de nuestros pecados, primero, por la gracia del Señor. Y segundo, porque bueno, Cristo ya pagó, por lo menos por aquellos que lo hemos aceptado. Y bueno, la vida eterna ya se hizo realidad en nosotros y va a tener pleno cumplimiento cuando partamos de este mundo. Entonces dice aquí la palabra en Hebreos capítulo 9 versículo 22. Voy a buscarles. Hebreos capítulo 9 versículo 22. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y casi todo es purificado, según la ley, perdón, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, en otras palabras, a través de la sangre, de alguna manera es que el pecado puede llegar a ser perdonado. Y sabemos que nuestros pecados fueron limpiados, fueron perdonados por la sangre preciosa de Jesús, la sangre del mismo Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por la vida de cada uno de nosotros. Yo invito a todos aquellos que tal vez no han abierto sus puertas, las puertas de su corazón para que Jesús entre. Bueno, esta es una muy buena oportunidad para que usted le diga, Señor, yo te necesito, Señor, perdóname, entra a mi vida y gobierna mi vida y sé tú el amo y el Señor. Créame que el Señor, los caminos del Señor son los mejores, a veces se tornan difíciles, a veces se tornan complicados, pero Él sabe lo que está haciendo, Él tiene el control de todas las cosas. Entonces quiero leer algo aquí importante para que entendamos mucho más este asunto de lo que es la redención. Dice, en el contexto bíblico, redimir hace referencia a liberar de la esclavitud pagando el precio debido. Eso es muy importante. Entonces, redimir hace referencia a liberar de la esclavitud pagando el precio debido. ¿Y quién más sino el mismo Dios podía pagar el precio por nuestra vida? Entonces, dice, para que se pudiera dar la redención, se debían cumplir con al menos tres requisitos. Tres requisitos tenían que cumplirse para que pudiera darse la redención. El primer requisito debe ser pariente del hombre. O sea, debía ser pariente de nosotros, debía ser un hombre como nosotros para podernos salvar. Por eso Jesucristo tuvo que tomar la forma de un ser humano, vivir como un ser humano, ¿para qué? Para que a través de su sacrificio, un sacrificio perfecto y para siempre, como dice el libro de Hebreos, dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, mire el amor tan grande y tan maravilloso que Dios nos ha mostrado, que Él mismo descendió desde los cielos, se hizo un hombre como nosotros, y no se hizo un hombre multimillonario, poderoso, no, sino que se hizo un humilde carpintero y de esa forma Él pudo salvarnos, Él pudo redimirnos. Él nunca dejó de ser Dios, eso es importante que lo entendamos también. Hay algunas iglesias o hay algunas sectas que enseñan que Él dejó de ser Dios y no es así. Él siguió siendo Dios, solamente que ahora tenía Él mismo, se limitó a la capacidad de nuestras debilidades humanas para poder redimirnos de nuestros pecados, pero es maravilloso lo que Él hizo por nosotros. Entonces, esa es la primera condición. Debía ser pariente de nosotros, debía ser un hombre como nosotros para poder salvarnos. Lo segundo, debe estar dispuesto a redimir o comprar otra vez. O sea, en otras palabras, no fue que a Jesús lo obligaron, no fue que el Padre obligó a Jesús a redimirnos, no, sino que Él tenía que estar dispuesto. Debía ser un acto voluntario, debía ser un acto de amor, un acto de gracia. ¿Por qué de gracia? Porque era imposible que nosotros le pudiéramos pagar lo que Él iba a hacer por nosotros o lo que Él hizo por nosotros. De manera que dice aquí la escritura en Juan capítulo 15, versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13 dice así la palabra del Señor. Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga a hacer era un acto de amor. Él no lo iba a hacer por obligación, él no lo iba a hacer, digamos, por fuerza, él lo iba a hacer por amor. O sea, dijo, nadie va a mostrar un amor tan grande como este, sino el que da su vida por sus amigos. Y tenemos entonces la tercera condición, que tenía que cumplirse para que pudiera darse la redención. Y la tercera condición dice, debía tener el precio debido. O sea, en otras palabras, cuando nosotros vamos a comprar algo o cuando vamos, como se dice vulgarmente, a lolear por ahí por los centros comerciales, muchas veces nosotros nos antojamos, ¿cierto? Y yo quiero comprar esto, aquello. Sin embargo, no podemos porque no tenemos el dinero, ¿no es cierto? Entonces, la razón era muy sencilla. O sea, si él quería comprarnos, él tenía que tener el precio de nuestra salvación. Y el precio de nuestra salvación era su propia sangre. Recuerde que no podía comprarnos con oro, no podías comprarnos con plata. El precio era con su propia sangre para podernos redimir. Y lo podemos ver aquí en 1 Corintios 6:20. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice así la palabra del Señor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, que hay dos cosas muy importantes. Primera, que el Señor nos compró con un precio y un precio muy alto. O sea, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Sin embargo, aunque le pertenecemos a Él, no significa que somos títeres, no. Somos libres, obviamente, de tomar nuestras decisiones. Sin embargo, nuestras decisiones deberían ser decisiones que lo honren a Él. ¿Por qué? Por amor. O sea, si yo me doy cuenta que yo era un esclavo, que yo vivía en pecado, que yo vivía en condenación y que vino Cristo y me redimió y me lavó, pues yo creo que lo más lógico es vivir una vida en obediencia a aquel que me lavó, no los esclavos en cierto sentido, digámoslo así, pero un esclavo por amor, no un esclavo por obligación. O sea, yo le obedezco a Dios, yo rendido mi vida al Señor, no porque me lo estén obligando, no me estén obligando a hacerlo, no porque realmente a mí me nace hacerlo. Entonces, esas tres condiciones se tenían que cumplir para que la redención se diera. La primera debería ser pariente, él se hizo hombre. La segunda debería estar dispuesto, él nos dijo claramente, dicen que nadie tiene un amor más grande por este que el que da su vida por sus amigos, lo hizo voluntariamente. Y tercero, debía tener el precio debido y el precio fue su propia sangre para redimirnos. Ahora ya para ir terminando, dice, ¿qué nos dice Isaías 53:5? Acerca de ese sacrificio expiatorio, ese sacrificio de redención que hizo Cristo por nosotros. Voy a buscarlo aquí rápidamente. Isaías 53, que es un pasaje maravilloso de la Escritura. Ustedes lo pueden leer ahí en sus casas completo. Y dice así, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. ¿Cierto? Entonces, en otras palabras, ¿qué hizo posible? ¿Qué hizo posible que nosotros hoy podamos ser redimidos, lavados y podamos pertenecerle a Dios? Nada más y nada menos por el sacrificio de un hombre inocente, perfecto y puro, que lo que estaba haciendo finalmente era llevar sobre su propio cuerpo nuestros pecados y nuestras tentaciones. Entonces, yo creo que cuando uno entiende plenamente esto, la única respuesta que queda es rendirse a los pies del Señor. No hay otra alternativa, no hay otra posible, digamos, eh, respuesta a un amor tan grande y tan maravilloso como este. ¿Cómo es posible que la muerte de un hombre alcanzara para todo eso y que aún nuestros pecados futuros ya estén cubiertos por esa sangre, obviamente si nosotros los confesamos? La razón es muy sencilla. Y es que ese hombre no era un hombre cualquiera, era el mismo Hijo de Dios hecho hombre. Recuerde que Jesús tenía dos naturalezas, él era hombre y era Dios. Era tan hombre como si no fuera Dios y era tan Dios como si no fuera hombre. Y eso hizo posible, esa unión maravillosa hizo posible que aunque fue un hombre el que murió en la cruz, también era Dios. Y ese Dios tenía el potencial de cubrir millones y millones de pecados, de manera que no hay límite
para la cantidad de pecados que se puedan perdonar a través de la sangre preciosa de Jesús. Yo creo que usted y yo debemos estar muy agradecidos. Yo creo que usted y yo debemos rendir nuestra vida de una manera incondicional al Señor por todo lo que ha hecho, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya ahora le pertenecemos a nuestro Dios. Entonces le invito a que cierre sus ojos y demos gracias a Él por su palabra, por su misericordia, por ese inmenso amor que nos ha mostrado día tras día. Padre, damos infinitas gracias a ti, Señor Dios, por tanta fidelidad y por tanta bondad que nos ha mostrado. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel a pesar de que nosotros hemos sido infieles. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido de nuestra vana manera de vivir y nos has hecho partícipes de esa gloriosa herencia en Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada persona que está escuchando, Señor, este mensaje. Oro, Señor, para que tu presencia gloriosa les inunde, les fortalezca, les establezca. Oro, Señor, para que en el nombre de Jesús, Padre, toda obra del maligno huya, Señor, y podamos ser lavados. Podamos, Señor Dios, estar en plena comunión contigo. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos solamente a ti, maravilloso Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Dios les guarde y gracias por estar pendientes. Gracias por todo. Gracias por los que nos han acompañado a pesar de esos momentos difíciles. Les pedimos disculpas de todo corazón a veces por los lapsus. De verdad que no ha sido nada intencional. A veces se nos ha pasado publicar a la hora que es, pero no es porque no nos importe, no es porque no nos interese, sino que de verdad que hemos tenido que hacer unos cambios en nuestra vida. Bueno, y eso de pronto nos ha distraído un poco en nuestra mente. Dios les guarde a todos.